¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Sean todos bienvenidos nuevamente a este su programa En el Corazón de la Santísima Virgen María, en donde estaremos profundizando, conociendo y explicando y meditando varios aspectos de la vida de la Santísima Virgen María para llegar a ser unos ejemplos vivos como lo fue ella del amor de Jesucristo. También quiero invitarlos en este momento para poder iniciar este capítulo que consagremos este espacio al Espíritu Santo y le pidamos al Espíritu Santo que por favor nos acompañe y nos dé todas las gracias y los dones que necesitemos en este espacio o en este momento para que lo que aprendamos, escuchamos, interioricemos o meditemos sirva para la gloria de Dios y el bien de las almas. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, ayúdame a cumplir mi compromiso. Concédeme todas las gracias. Planta y cultiva en mí el árbol de la vida verdadera, que es la amabilísima María, para que crezca y dé flores y frutos abundantes. Oh Espíritu Santo, concédeme amar y venerar a María, tu esposa fidelísima, apoyarme en su amparo maternal y recurrir a ella confiadamente en toda circunstancia. Forma con ella en mí a Jesucristo hasta la plena madurez espiritual. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y después de Dios, nadie como María. Mi nombre es Olga Rojas, misionera de Lazos de Amor Mariano, y estoy muy feliz de poderme encontrar con ustedes nuevamente en este espacio, en donde vamos a tratar de profundizar cada vez más en el conocimiento de nuestra Madre Santa. Para ello, quiero recordarles nuevamente, como lo comentábamos en nuestro anterior encuentro, que es muy importante que aquellos que tengan el Tratado de la Verdadera Devoción de la Santísima Virgen María archivados en sus bibliotecas, guardados en sus armarios, los saquemos y los desempolvemos, porque es una herramienta que vamos a utilizar bastante en estos encuentros, y aquellos que no los tengan lo pueden conseguir en cualquiera de nuestra librería de Lazos de Amor Mariano. También quería recordarles que el tratado es un legado espiritual que nos concede el Espíritu Santo por medio de San Luis María Griñón de Montfort. Por esta razón, nuestros encuentros en este espacio para este programa serán todos meditados con base en el tratado. Será todo profundizado con base en el tratado. También queremos invitarlos a que nos sigan en este canal, que se suscriban a nuestro canal, que inviten a muchas más personas, que compartan la información que nosotros vamos a trabajar, vamos a compartir, a profundizar, a conocer, a aprender por este medio, para que todos sus familiares y conocidos también puedan llegar a este conocimiento, para que se ame mucho más a la Santísima Virgen María. En esa medida, quería entonces invitarlos para que los que tienen su tratado, por favor, lo hablan todo directamente en el numeral 14, ya que hoy iniciaremos con la primera parte de nuestro tratado, donde hablaremos del papel protagónico de la Santísima Virgen María en la historia de la salvación. Y en este numeral específicamente nos hablan de la necesidad del culto a María. ¿Qué es lo importante en esta primera parte? Que tengamos en cuenta tres aspectos para poder profundizar en este tema que vamos a tratar hoy. Cuando hablamos del papel protagónico de la Santísima Virgen María en la historia de la salvación, tenemos que tener en cuenta varios aspectos. El primer aspecto es que la historia del hombre se divide en la historia de la salvación, que es la que encontramos en la palabra de Dios, es decir, en la Biblia, y en la historia de la humanidad, que es la que aprendemos cuando estamos en el colegio, cuando estamos en la universidad, en las clases de sociales, en las clases de geografía, en las clases de historia. Pero ¿cuál es el punto en que converge tanto la historia de la salvación como la historia de la humanidad? Que en ambos espacios y en ambos ámbitos, Dios siempre ha sido el protagonista, quien ha buscado que el hombre se encuentre con Dios, y Dios siempre se ha hecho la forma de buscar que por medio también de los hombres seamos o tengamos ese encuentro perfecto, directo y más íntimo con Él. Cuando nosotros estamos, por ejemplo, estudiando ciencias sociales y estamos viendo, por ejemplo, el periodo mesopotámico,
Podemos ver todo en el Antiguo Testamento cuando los profetas mayores, con el profeta Elías, con el profeta Isaías, con el profeta Jeremías. Entonces es muy rico ver cómo la historia de la humanidad siempre ha estado entrelazada en la historia de la salvación. Y cómo lo que nos narra el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento en la palabra de Dios se ve también reflejado en la historia de la humanidad. Entonces, la historia de la salvación y la historia de la humanidad siempre han estado juntas, nunca ha estado desligada. La diferencia es que entre la historia de la salvación que se ve plasmada en la palabra de Dios, el protagonista es Dios, a diferencia que en la historia de la humanidad el protagonista es el hombre. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque es muy importante tener en cuenta que Dios siempre ha escrito recto en la historia de la humanidad, en las líneas torcidas de nuestra historia. Y siempre Dios ha estado presente en la búsqueda de que el hombre sea uno con Él. Jamás Dios se ha desligado de la historia del hombre ni de la historia de la humanidad. Pero hay que entender que en la historia de la salvación se ve desarrollado todo el plan salvífico que el Padre Celestial puede llevar a cabo por medio de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y por medio de la criatura que se escogió para sí mismo como Madre del Salvador, quien fue nuestra Madre Celestial, la Santísima Virgen María. En esa tónica, el segundo aspecto que debemos tener en cuenta dentro de la historia de la salvación, de lo que nos narra el Tratado de la Verdadera Devoción a la Santísima Virgen María, es que la Virgen María fue protagonista junto con Jesús también en ese desarrollo del plan salvífico que tenía o que tiene el Padre Celestial con la humanidad desde el Antiguo Testamento, porque en el Génesis, después de la caída de la desobediencia de nuestros padres, Adán y Eva, el Padre Celestial, Dios Padre Celestial, en el protoevangelio, el Génesis 3:15, nos promete al Salvador por medio del nacimiento de una mujer. Y también nos promete que esa mujer va a aplastar la cabeza del enemigo. También nos dice cómo va a finalizar esa batalla, donde la mujer y el hijo serán los que reinarán y serán los que saldrán victoriosos. Entonces, desde el Antiguo Testamento, la Virgen María es predestinada para ser no solamente la Madre del Salvador, sino también junto con Jesús la corredentora para llevar a cabo y desarrollar y poner en práctica todo el plan de salvación que Dios Padre Celestial tenía para la humanidad. Asimismo, de la misma manera, en el Nuevo Testamento vemos cómo cuando el Padre Celestial escoge a la Santísima Virgen por Madre del Redentor, viene a llevar a práctica el tercer aspecto de la historia de la salvación que nos narra el Tratado de la Verdadera Devoción. Y es que Dios Padre Celestial, al igual que Adán y Eva, nos crea con un regalo a toda la humanidad que es la libertad, el libre albedrío, un don con el cual todos nacemos y un don con el cual todos elegimos qué queremos hacer, si vivir unidos a la voluntad del Padre o vivir desligados de la voluntad del Padre. ¿Para qué? Para que entendamos, por ejemplo, lo que pasó en el Antiguo Testamento, en el Génesis, cuando Adán y Eva fueron exiliados del paraíso, no fue porque Dios Padre los hubiera exiliado, sino que ellos por su propia voluntad eligieron autoexiliarse del paraíso porque no quisieron llevar a cabo la voluntad del Señor, llevar a cabo el plan de salvación que tenía el Señor, obedecer por amor, elegir obedecer por amor y elegir por amor hacer la voluntad del Padre. Desconfiaron de la voluntad del Padre y optaron por tener su propia voluntad. En esa medida, en el Nuevo Testamento, el tratado nos narra que la Virgen María, en su papel protagónico en la historia de la salvación, es fundamental la escena de la encarnación. ¿Por qué razón? Porque en el momento en que Dios Padre le pregunta a la Santísima Virgen María si quiere ser la Madre del Salvador, Él perfectamente se hubiera podido abstener de este momento o de esta situación. ¿Por qué? Porque Él es el Todopoderoso. Él lo puede todo. En teoría podríamos decir que nosotros somos quienes necesitamos de Dios. Y así es.
Pero también en teoría podríamos decir que el Padre Celestial no necesita de nosotros, y así es. Pero ¿cuál es la realidad entonces de estas dos teorías? Que tanto Dios, que nos creó sin nuestro consentimiento, necesita de nuestro consentimiento para podernos salvar. Es decir, el Padre Celestial, quien lo puede todo, quien lo hace todo, quien lo sabe todo, quien lo conoce todo y quien lo tiene todo, hubiera podido mandar a su Hijo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, ya hecho un hombre como adulto, sin necesidad de valerse de una mujer y mucho menos sin necesidad de valerse de nacer como un bebé, dependiendo totalmente de la protección de un adulto, en este caso de la Santísima Virgen María. Mas, sin embargo, Dios Padre opta por la opción de realizar esta elección de querer una madre, de querer un padre, de querer una familia, de querer nacer por medio de una familia para que nosotros entendamos que Él en todo momento siempre se está haciendo con nosotros uno, pero también siempre en todo momento está buscando aterrizar en nuestro lenguaje su comprensión de amor. Él en todo momento está buscando cómo hablarnos como cuando uno le habla a un niño, cómo hacernos entender que Él jamás se ha olvidado de nosotros, que Él jamás ha querido estar sin nosotros y que Él jamás va a dejar de luchar o hacer lo que tenga que hacer para que nosotros, sus hijos, estemos con Él. Así como el Padre misericordioso en la parábola del Hijo Pródigo, así también nosotros debemos ver ese amor del Padre, el Padre que siempre nos busca, que siempre nos espera. Y en este instante, por medio del Tratado de la Verdadera Devoción, en la historia de la salvación, la Virgen María juega ese papel protagónico porque en el momento de la visitación, el momento en que el arcángel San Gabriel la visita y le pregunta si quiere ser la Madre del Salvador, la Santísima Virgen María le dice que sí. Ella opta por decir que sí y hacerse una con la voluntad del Padre. Es por esto que es tan importante que nosotros entendamos que aunque nosotros tenemos la libertad de elegir lo que podemos hacer y lo que queremos hacer, cuando nos hacemos uno con la voluntad de Dios Padre, podemos ayudar, ser las manos de Dios Padre para que todo el plan de salvación, de que venga a nosotros su reino, como decimos en el Padre Nuestro, se haga realidad. Si nosotros profundizamos y le pedimos al Espíritu Santo que nos ayude a profundizar cómo es el contenido que nos está transmitiendo él mismo por medio de San Luis María Griñón de Montfort en el tratado, podemos entender que Dios Padre nunca ha querido estar solo y que a pesar de que Él tiene el poder de hacerlo todo solo, siempre nos ha buscado a nosotros, inclusive para que administremos la tierra. ¿Por qué? Porque nosotros somos sus hijos amados y al igual que un padre en la tierra con su hijo amado busca que siempre su hijo pueda ser el administrador y el heredero de sus cosas, de igual manera Padre Celestial, Dios Padre Celestial busca lo mismo de nosotros. Pero la diferencia es que nosotros a veces olvidamos que somos peregrinos en la tierra, que no pertenecemos al mundo y que nuestra verdadera vida está con el Padre Celestial en la eternidad. Y por ello muchas veces no imitamos el ejemplo de vida de Jesús, no imitamos el ejemplo de vida de María y optamos en nuestra voluntad elegir cosas que no son de Dios. En esa misma medida, el tratado, así como nos habla del papel protagónico de la Virgen María en la historia de salvación desde la palabra de Dios en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, nos confirma que la Virgen María juega ese papel protagónico en la misma manera en la iglesia. ¿Por qué razón? Si nosotros hacemos memoria, si nosotros meditamos, si nosotros imaginamos, si nosotros reflexionamos un poco, pensemos, ¿qué hubiera sido de nuestra fe? ¿Qué hubiera sido de nuestra salvación? ¿Qué hubiera sido inclusive de los apóstoles si la Virgen María hubiera dicho que no? ¿Qué hubiese sucedido en la encarnación? ¿Cómo hubiese sido el nacimiento de nuestro Redentor? Ahora, pensemos otra cosa. ¿Qué hubiese sido del nacimiento de la iglesia? ¿Qué hubiera sido de la evangelización? ¿Qué hubiera sido de la misma fe si la Virgen María, después de que muere Jesús, no hubiera continuado conservando en unión
en oración, en perseverancia, en esperanza y en fortaleza a los apóstoles después de que Jesús muere, resucita y se va a los cielos. ¿Por qué es importante hacer todas estas remembranzas que estamos haciendo? Porque imaginémonos qué sería de nosotros, de la iglesia, de los mismos apóstoles sin la Virgen María. Pensemos que hubiera sido de los apóstoles sin la Virgen María cuando murió Jesús. La Virgen María fue quien abrazó a los apóstoles como una gallina abraza sus polluelos para que ellos pudieran mantener la fe, la esperanza, la caridad, el ardor, pero sobre todo la confianza en las palabras que Jesús les había dado. Fue la Virgen María quien los mantuvo calientes en la fe para que no olvidaran las palabras de Jesús y confiaran en Jesús y esperaran la resurrección. Imaginémonos nuevamente, por ejemplo, qué hubiera pasado cuando Jesús resucitó si la Virgen María no hubiera estado. ¿Cómo hubiera sido la reacción de los apóstoles cuando Jesús se les aparece? Ella, en cambio, con esa fe que ella tuvo siempre tan ciega, les ayudó a ellos a esperar, inclusive cuando Jesús sube al cielo, el hecho de que estuvieran juntos para que viniera el Espíritu Santo. Entonces miren cómo es de importante la presencia de la Santísima Virgen María en el nacimiento de la iglesia. Porque inclusive cuando Jesús sube al cielo, si la Virgen María no hubiera estado, los apóstoles no hubieran estado reunidos en oración, en esa espera tranquila, en esa espera de confianza, en esa espera de fe, porque es ella quien después de que Jesús sube al cielo les ayuda a conservar esa unidad para que sea el Espíritu Santo quien por medio de ella, su esposa fidelísima, llegue y los llene a todos y cada uno de ellos con sus dones, con sus talentos, con sus frutos, con todas sus gracias, para que así ellos pudieran salir a evangelizar. Y es gracias a la presencia de la Santísima Virgen María que nace la iglesia. ¿Por qué? Porque ella los mantiene unidos en la fe, en la esperanza y en la confianza a Dios. Y es por medio de esa unidad, de esa espera confiable, que ellos pueden recibir el Espíritu Santo y pueden llenarse del Espíritu Santo y pueden salir a evangelizar y a enfrentar todos los obstáculos habidos y por haber que el Señor ya les había predicho, pero que también el Señor les había prometido que iban a evangelizar, que iban a crear, que iban a organizar y que iban a ir por muchas partes del mundo llenando a cada corazón de esa fe. Entonces vean, muchachos, cómo es de importante entender por qué en el plan salvífico que Dios Padre Celestial nos tiene a nosotros, la Virgen María juega un papel muy importante. Recapitulando entonces, de acuerdo a lo que nos dice el Tratado de la Verdadera Devoción en su primer capítulo sobre la necesidad del culto a la Virgen María, quiero también decirles que cuando hablamos de esa necesidad no quiere decir que el hecho de que nosotros veneremos a la Santísima Virgen María como católicos que somos, queramos restarle importancia a la divinidad, a la majestad, inclusive a la devoción a Jesús. Antes lo contrario. Quien es devoto a María es 100% cristocéntrico. ¿Por qué? Porque ella es la madre del Salvador. ¿Quién mejor que la Santísima Virgen María para decirnos cómo es Jesús? ¿Qué le gusta a Jesús? ¿Qué quiere Jesús? ¿Qué nos enseña, nos pide y espera de nosotros Jesús? Pues ella, que fue la que lo educó, pues ella, quien fue la que lo tuvo en su vientre, pues ella, quien fue quien compartió con él 33 años de vida, y quién más que ella, que estuvo con él inclusive en el trago más amargo, como fue la dolorosa pasión de nuestro Señor Jesucristo, su muerte y su resurrección. Entonces, si nosotros queremos conocer más íntimamente a Jesús, debemos conocer más íntimamente a la Virgen María, porque quien es devoto a la Virgen María es 100% cristocéntrico. Quien es católico es totalmente devoto a la Virgen María, pero también totalmente cristocéntrico, porque donde está el Hijo está la Madre, y donde está la Madre está el Hijo. Entonces, recapitulando esto que nos dice el Tratado de la Verdadera Devoción en este primer capítulo, en esa necesidad al culto de veneración a la Santísima Virgen María, el hecho de que nosotros la veneremos a ella nunca jamás querrá decir que nosotros queramos restarle importancia a nuestro Señor Jesucristo, sino antes lo contrario, que entendamos que entre nosotros más nos acerquemos a ella, más lo conozcamos a ella, pero más la imitemos a ella,
más estaremos conociendo al Hijo, agradando al Hijo y llegando de una forma más rápida, fácil, perfecta a las manos de Jesús y a cumplir ese plan de salvación que el Padre Celestial quiere con nosotros. El Padre Celestial desde un principio lo que Él quiere es que nosotros seamos como su Hijo Jesucristo. Y su Hijo Jesucristo lo único que quiere en ese plan de salvación es que nosotros seamos como su Padre Celestial. Él mismo lo dice en la palabra de Dios. Sean buenos como es el Padre Celestial, sean perfectos como lo es el Padre. Entonces, esa perfección, esa bondad, esa santidad, todas esas cualidades que tiene Dios, ¿dónde las podemos hallar de una manera más concreta? Pues en una de sus criaturas, que es la Santísima Virgen María. El numeral 14 dice lo siguiente, para que concretemos un poco más todo lo que hemos dicho. En palabras de San Luis María Griñón de Montfort, el Espíritu Santo nos dice lo siguiente: confieso con toda la Iglesia que siendo María una simple criatura, salida de las manos del Altísimo, comparada a la infinita majestad de Dios, es menos que un átomo. O mejor, es nada, porque solo Él es el que es. Estas palabras no quieren decir que Dios esté despreciando a la Santísima Virgen María. Tampoco quiere decir que la esté menospreciando. Estas palabras lo que quiere decir es que todo un Dios poderoso y altísimo hace altísima a quien es nada. Porque siendo criatura, la Virgen María, al igual que nosotros, es una nada. Pero en las manos del Altísimo es igual de grandiosa a Él. ¿Por qué? Porque es Él quien la hace grandiosa. Y es Dios quien toma la decisión de escogerla a ella, no solamente como madre, sino también como hija predilecta y como esposa. La Virgen María es la contenedora de todas las gracias del cielo. La Virgen María es la administradora de todos los bienes celestiales, de todos los tesoros del cielo, que jamás, como dice la palabra de Dios, jamás ningún oído oyó, jamás ningún ojo vio. ¿Por qué? Porque nosotros nunca hemos visto las riquezas del cielo. Pero entonces, muchachos, también en el mismo numeral 14, San Luis María Griñón de Montfort nos dice: por consiguiente, este gran señor, siempre independiente y suficiente a sí mismo, no tiene ni ha tenido absoluta necesidad de la Santísima Virgen María para realizar su voluntad y manifestar su gloria. Le basta querer para hacerlo todo. ¿Qué nos quiere decir con esto entonces San Luis María Griñón de Montfort? Que la Santísima Virgen María es protagonista en el plan de salvación única y exclusivamente porque el Padre Celestial así lo quiere. Y si el Padre Celestial así lo quiere, muchachos, así se va a hacer. Porque si por la Virgen María vino por primera vez nuestro Señor Jesucristo a la tierra para conseguirnos la salvación y la vida eterna, pues también la segunda venida de Jesucristo será por medio de la Santísima Virgen María. ¿Por qué? Simple, porque el Padre Celestial, Dios Padre Celestial, así lo ha querido. Muchachos, y si el Padre Celestial así lo quiere, así va a ser. Porque el sol existe, porque el Padre Celestial quiere. Nosotros respiramos y tenemos oxígeno porque el Padre Celestial así lo quiere. Tú y yo amanecimos hoy porque el Padre Celestial así lo quiere. Y si el Padre Celestial quiere que tú y yo seamos santos, Él nos ha dejado a su amado Hijo Jesucristo y a la Santísima Virgen María para que nosotros seamos uno con ellos, pero también para que nosotros nos transfiguremos y nos transformemos en ellos, ya que ellos son el reflejo vivo de lo que es la santidad, ya que ellos son el reflejo vivo de lo que es el amor, el perfecto amor, no el amor que nos ofrece el mundo, sino el amor que nos ofrece Dios Padre Celestial en la eternidad. Entonces, este tratado, al igual que el Catecismo de la Iglesia Católica, nos ayuda a profundizar por qué la Santísima Virgen María es Madre de la Iglesia, es Madre del Eterno, es corredentora, es la siempre y por excelencia la mejor intercesora. Pero sobre todo, muchachos, este tratado, así como la palabra de Dios, y así como el catecismo, el magisterio de la Iglesia, los dogmas de la Iglesia y toda nuestra tradición apostólica, nos dice una sola cosa: que para ser de Dios podemos hacerlo perfectamente por medio de las manos de nuestra Santísima Virgen María, porque ella es una criatura igual que nosotros, que por su libre albedrío, por su libertad, escogió la libertad, escogió la bondad, escogió decir sí a Dios por voluntad
para unirse a la voluntad de Dios. Y si nosotros queremos saber cuál es la voluntad de Dios, solamente tenemos que verla a ella, solamente tenemos que imitarla a ella y entender que en todas sus tribulaciones, entender que en todas sus alegrías, en todas sus dichas, en todos sus trabajos, en todas sus dificultades, ella es igual a nosotros. ¿Por qué? Porque ella también sufrió. ¿Por qué? Porque ella también pasó necesidad. Pero también, ¿por qué? Porque ella tiene un solo anhelo. Que todo lo que es, que aparentemente es de ella, no es de ella, sino que sea de Dios. Que todo lo que se consagre en las manos de ella no es de ella, sino es directamente de Dios. Y ella siempre, desde un principio, ha querido ser quien sirva a Dios como instrumento. Y aún en día también lo quiere ser y todavía lo sigue queriendo. Por esa razón, muchachos, el Tratado de la Verdadera Devoción es una espiritualidad, como les decía al principio, que debemos vivir. Pero nos tiene que llevar a un único fin: consagrarnos a Jesús, ser de Jesús, pertenecer a Jesús. ¿Por medio de quién? De su Madre Celestial. Por esa madre que Él se escogió, por esa madre que es llena de dones y que está llena de gracias y que está llena de virtudes, pero sobre todo que está llena de amor, muchachos. No tenemos que tener miedo de rendirle culto a la Santísima Virgen María. No tenemos que tener miedo de entregarle nuestra vida a la Santísima Virgen María. Mucho menos tenemos que tener miedo de quererla imitar o conocerla. ¿Por qué les digo esto, muchachos? Yo personalmente, cuando quise conocer a Jesús, Jesús me llevó a su mamá. Y cuando yo empecé a conocer a la mamá, yo le dije a la mamá que yo quería ser como ella para agradar a Jesús. Y cuando uno es dócil a la mamá, el Espíritu Santo actúa en uno. Y la idea con que nosotros estemos meditando, la idea con la que nosotros estemos cada vez profundizando el tratado es esa, muchachos. Y en este primer capítulo, en la historia de la salvación, la Santísima Virgen María lo único que busca es que nosotros conozcamos el plan salvífico de Dios por medio de su vida, por medio de su amor, por medio de la consagración, para que ella nos pueda ayudar a llegar más perfectamente, más rápidamente y más fácilmente a las manos del Padre Celestial. Bueno, muchachos, el tiempo es corto, es apremiante. Quisiera poder estar más tiempo con ustedes y compartir muchísimas cosas porque es demasiado lo que tenemos que compartir. Pero por favor, yo les quiero pedir que esto que hemos hablado hoy lo mediten, lo guarden en su corazón y le piden a la Santísima Virgen María que sea ella quien lo conserve en el corazón de ella, porque nuestro corazón es disperso, y que sea ella quien nos ayude a dar frutos, para que no tengamos miedo de amar a Dios y mucho menos de amarla a ella. Los quiero invitar entonces a que entreguemos este espacio para que la Virgen María sea quien nos ayude a que dé todos los frutos que necesitamos, para que el Padre Celestial sea manifestado cada vez en nosotros, para que el Padre Celestial nos pueda seguir buscando, pero también para que nosotros seamos más dóciles a la voz del Padre Celestial. Los invito a todos a cerrar los ojos y vamos a pedirle al Padre Celestial, por los méritos de nuestro bautismo, que nos ayude a acrecentar nuestro amor por Él, nuestra sed por Él, nuestro deseo de conocerlo, pero sobre todo que nos ayude a enriquecernos en los dones espirituales que necesitamos para crecer en la fe, en la esperanza y en la caridad. Y vamos a decir todos unidos mentalmente: acepta, querida Madre y Reina mía, toda mi persona y cuanto con la gracia de tu querido Hijo he podido hacer de bueno. Yo mismo no soy capaz de conservarlo, dada mi debilidad e inconstancia y la forma en la que me combaten continuamente mis enemigos espirituales. Veo todos los días caer por tierra los cedros del Líbano y convertirse en aves nocturnas las águilas que volaban en torno al sol. 1000 justos caen a mi izquierda, 10.000 a mi derecha, mas yo confío en ti, mi poderosa y más que poderosa Madre. Teme que no caiga, consérvame mis bienes, que no me saqueen. Protege en mí la vida divina. Defiende a quien a ti se ha consagrado. Yo te conozco bien y en ti confío. Tú eres la Virgen fiel a Dios y a los hombres, que no dejas perder nada de cuanto a ti se confía. Eres la Virgen poderosa, nadie podrá hacerte daño, ni perjudicar tampoco a los que tú amas. Amén. ¿Y quién como Dios? Nadie como Dios. Muchachos, no olviden seguirnos, no olviden suscribirse y por favor, adelante. Nos vemos en una próxima ocasión. Dios los bendiga.